Dios les bendiga a todos, muy buenas noches. Es una gran bendición que en esta oportunidad poder llegar nuevamente hasta allí donde usted se encuentra, hasta ahí donde usted está descansando. Y le agradezco a Dios y le agradezco a usted porque me permite entrar hasta la intimidad de su casa. Hoy tenemos la oportunidad de estar descansando y también es una oportunidad para que en familia podamos tener el consejo de la palabra. Quiero, antes de iniciar el tema, pues agradecerle a Dios por este privilegio que nos da de que aunque no podemos estar mente, pero nos permite el Señor a través de estos medios poder llegar hasta su casa y poder alimentarnos de la palabra. Y así es que vamos a orar, vamos a pedir al Señor la guianza a través de su Santo Espíritu para que al final pues es Él el que tiene que hablarnos, es Él el que tiene que edificarnos y restaurarnos en el área en donde pues nuestro ser integral tenga necesidad. Ahí donde está, si usted puede cerrar sus ojos, pues le voy a pedir que lo haga. Si está en familia, pues igual que su familia tome la actitud que el Espíritu les ponga. Pero vamos a dirigir esta oración hacia nuestro Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra. Te pedimos de manera muy especial que tu Santo Espíritu lleve esta palabra como una semilla y la ponga en el corazón, Señor, de las personas que en este momento tienen acceso a esta enseñanza. Yo te ruego, Señor del cielo, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestro corazón, que quites la venda de nuestros ojos para poder comprender, para poder entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este privilegio, gracias por los medios que pones a nuestro alcance para que la palabra, Señor, pueda llegar ahí donde hay necesidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor amado, en esta hora. Amén. Muy bien, si usted tiene su Biblia, pues vamos a estar escudriñando la palabra. Hoy quiero hablarles de un tema que es un tema bien práctico, que al final quisiera que usted y yo nos podamos analizar si realmente estamos dentro de lo que la palabra dice y que se estén dando los cambios que el Señor a través de su palabra espera en nosotros. El tema lo he titulado El Nuevo Nacimiento. Y va a abrir su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3 y versículo 3. Cuando usted conoce esta historia, cuando Nicodemo, que era un maestro de la ley, era uno de los eruditos, de los conocedores de la palabra en aquella época, le enseñaba a mucha gente la palabra. Sin embargo, él tuvo que acudir, tuvo que visitar al Señor de noche para hacerle esta pregunta. Y le dice el Señor en Juan capítulo 3 y versículo 13, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces en el versículo 4, Juan capítulo 3 y versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero también ahí más adelantito en el capítulo 3, siempre en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí yo quisiera que nos centremos en la respuesta que el Señor Jesús le da, o en la manera que el Señor Jesús le responde ante la pregunta que Nicodemo le hace. Y el Señor le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 le dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, aquí hay algo bien interesante, y ya entrando en el tema, en el desarrollo del tema,
Si usted quiere anotar ahí en la literal A, yo he puesto acá, el Padre envía su palabra. Y en Mateo capítulo 13 y versículo 18 al 23 tenemos una palabra que definitivamente debe ser muy conocida por usted, y habla sobre la parábola del sembrador, y dice: en su corazón fue la palabra sembrada junto al camino. El primer problema que tenemos cuando escuchamos la palabra es no entenderla. Entonces aquí dice: oye la palabra y no la entiende. Por eso acá lo importante es que cuando uno escucha la palabra y no la comprende, debe buscar el consejo, debe buscar quien le puede explicar la palabra, comprender, que se pueda entender. Por eso dice que cuando alguien oye la palabra y no la entiende, viene el malo y la arrebata de su corazón. Entonces esa palabra la toma el enemigo y no permite que esa palabra pueda ser entendida por aquel que tiene la oportunidad de oírla. Luego dice: la que fue sembrada en pedregales es el que oye la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, y cuando viene la aflicción o la persecución, tropieza. Aquí tenemos que este segundo tipo de persona que oye la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, es decir, no es ella el fundamento en su vida, no la arraiga en su corazón, no la profundiza en su corazón, entonces nunca llega esa palabra a tener raíz. Y nosotros sabemos que para que podamos realmente tener una madurez espiritual, tenemos que permitir que la palabra quede arraigada en nuestro corazón, quede profundizada en nuestro corazón. Es decir, recibirla con gozo está perfecto, pero también tenemos que permitir que esa palabra se quede ahí en nuestro corazón. El tercer caso dice: la que fue sembrada entre espinos. Esta es la tercera persona que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan y se hace infructuosa. Aquí tenemos a otro tipo de persona que oye la palabra, pero el afán de este siglo, dice, el engaño de las riquezas la ahogan. Es decir, recibe la palabra, pero su prioridad son las cosas aún que están en este mundo. Entonces, su prioridad también es el tener riquezas y otro tipo de cosas. Entonces, la palabra tampoco produce el efecto para el cual se es enviada. No porque la palabra no tenga poder, sino porque la persona no le da la importancia que le tiene que dar a la palabra. Y el cuarto caso que tenemos dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, la palabra que fue sembrada en buena tierra, esta es la que se oye y se entiende. Es decir, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 10, a 60, a 100, a 60 y al 30 por uno. Esta es la palabra que realmente es la que produce efecto, produce fruto en las personas, es decir, que va generándose en la persona un cambio, se va generando una transformación, se van evidenciando. Se va evidenciando en esa persona que tiene al Señor en su vida. Ahora dice: el espíritu humano, cuando la palabra llega, dice el espíritu humano que estaba muerto. Nosotros sabemos que en el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Dice el espíritu humano que estaba muerto, dice en Efesios 2.1: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Entonces, cuando viene la palabra, esa palabra dice, oímos la palabra, oye la voz que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra viene de parte de Dios, nosotros la oímos,
es la palabra sembrada en buena tierra, y entonces dice en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 25, dice, y les aseguro, dice que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz. ¿Cuáles son esos muertos? Los muertos que dice acá es los que hace referencia a Pablo en el capítulo 12, versículo 1. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Entonces ya Juan dice en el capítulo 5, versículo 25, y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz. Yo creo que usted en un momento cuando oyó la palabra, porque la fe viene por el oír, el espíritu que estaba muerto, ¿qué hizo? Oír esa palabra. Entonces dice, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. ¿Por qué vivirán? Porque la palabra es vida. Dice, Dios vino para dar vida, y vino para dar vida en abundancia. Entonces usted estaba muerto, yo estaba muerto, pero cuando vino la palabra, cuando oímos la voz del Hijo de Dios, cuando se manifestó esa palabra de poder en nosotros, esa palabra vino a darnos vida. Y hoy usted y yo tenemos vida, y vida en abundancia, porque esa es la promesa que el Señor dice a través de su palabra, que cuando nuestro oído tuvo la oportunidad de recibir, tienen fe, son engendrados por Dios. Y usted le creyó a la palabra, le creyó a Dios, abrió su corazón y entendió que no había otro en quien pudiéramos tener nuestra fe, sino solamente en el Señor. Es el único facultado para darnos vida y vida en abundancia. Entonces creímos en Él, y luego se da la otra faceta, que entonces somos engendrados por Dios. Y cabalmente dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el honor y el privilegio que hoy tenemos, que los que le recibimos, los que creemos en su nombre, dice, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya no somos engendrados por voluntad de sangre, ni tampoco por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por el mismo Dios. Entonces, mire qué privilegio más grande. Creo que en esta parte, en el capítulo 1, versículo 13, el libro de San Juan, es en donde radica el error para muchas personas, porque el único que nos puede salvar se llama Jesucristo. Dice la palabra, dice que entre el cielo y la tierra solamente hay un mediador, y es Jesucristo hombre. Dice la palabra también que el único que ha venido a la cruz del Calvario y ha ofrecido su vida en sacrificio por nuestros pecados se llama Jesucristo. En el libro de Colosenses dice la palabra que cuando Él se manifieste, dice que nosotros también nos manifestaremos juntamente con Él en gloria. Es decir, la evidencia está ahí en la palabra. El error que muchas veces quizás se comete es no leer la palabra, no escudriñar la palabra, o quizá no nos han instruido, quizá mucha gente no ha sido instruida en que debe leer la Biblia. Y si la lee, pero no la entiende. Si la lee, pero no logra comprender lo que la palabra dice. Y entonces cuando no se entiende, cuando no se comprende lo que se está leyendo, obviamente le quitamos la importancia. Entonces acá lo que se debe hacer es leer la Biblia. Aquí no se trata de tener una posición religiosa, que se trata de que usted y yo leamos la palabra. Dice en Amós, me parece 4:6, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces la gente es instruida, pero muchas veces le dice amén a lo que les enseñan sin escudriñar si realmente lo que les están enseñando, si lo que les están trasladando, transmitiendo, es la palabra fundamentada en la Biblia. Entonces, acá por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El plan perfecto de la salvación
viene a través del Señor Jesucristo. No hay otro medio. La Biblia no habla de ningún otro medio, sino solamente del Señor Jesús como el único que puede permitir que nosotros podamos nacer de nuevo, con la asistencia obviamente del Espíritu Santo, porque el mismo Señor Jesús dijo que era necesario que Él se fuera, pero que viniera el Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo, quien ahora tiene la responsabilidad de la formación espiritual suya y la formación espiritual mía, desde la perspectiva de llevar la santidad a nuestro espíritu, la santidad a nuestra alma y también la santidad a nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y la única manera de evidenciarse en una persona que ha nacido de nuevo es que en ella se vea la transformación, el cambio de vida que ha tenido desde el momento en que fue engendrada por Dios. Dice, siguiendo la secuencia del tema, dice en 1 Corintios 6:17, pero cuando alguien se une al Señor, ¿qué Señor? El Señor Jesucristo. Dice, el Señor y esa persona se vuelven uno en el Espíritu. Entonces su espíritu se hace uno con si usted ya fue engendrado por Dios, usted se hizo uno con el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo hace esta referencia en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 17. Dice, pero cuando alguien se une al Señor, el Señor y esa persona se vuelven uno en el Espíritu. Ahora, en la literal se dice, la nueva criatura que ha sido engendrada es bautizada en el Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, dice, Juan los bautizó con agua. Les recordó, pero dentro de poco ustedes, dice, serán bautizados con el Espíritu Santo para ser perfeccionados. Si usted y yo no permitimos que el Espíritu Santo vaya trabajando en nuestras vidas, difícilmente podemos alcanzar un nivel de consagración, difícilmente podemos alcanzar un nivel de santidad, difícilmente quizá podamos tener la oportunidad de ser arrebatados cuando el Señor venga, porque si la Biblia dice que sin santidad nadie podrá verlo, pues creo que el trabajo de la santidad, el trabajo de la consagración, es un trabajo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que, en esta faceta, tenemos que cederle al Espíritu Santo, humillarnos ante Él, para que Él entonces empiece a trabajar en nosotros y vaya quitando aquellas áreas que hay en su vida, aquellas áreas que hay en mi vida, que no nos edifica, que no nos bendice, que no nos restaura, que definitivamente son áreas que no le agradan al Señor. El trabajo del Espíritu Santo es limpiarnos para que entonces se vaya evidenciando esa nueva vida en nosotros. Una persona que diga ser cristiana y que tenga cierto tiempo de ser cristiana, tiene que estar dentro de este proceso. Es decir, tiene que ir en el proceso, tiene que ir evidenciando que sí está permitiendo que el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Cuando se evidencia, por ejemplo, si hablaba de manera soez, ya no lo hace ahora. Si venían pensamientos de perversidad, quizá ahora ya es menos la cantidad de pensamientos que vienen a su mente de manera también no agradables. Es decir, en el proceso el Espíritu Santo va haciendo un trabajo de regeneración, donde va cambiando muchas de las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, el que tomaba, pues ahora ya no toma, porque en ese proceso el Espíritu Santo va limpiándolo de esa área que le viene a afectar su vida espiritual. Entonces, es decir, la persona se va despojando a través de la intervención del Espíritu, se va despojando de todo aquello que obviamente no le agrada a Dios y que al final tampoco le agrada a la persona. Por eso cuando uno comparte la Santa Cena dice que cada uno se examine a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente
sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, hay una faceta donde uno se examina a sí mismo, y obviamente usted que me está viendo, y obviamente también yo, cuando nos examinamos, pues sabemos que aún hay áreas en nuestra vida que se necesita la intervención del Espíritu Santo, porque son áreas que difícilmente en forma voluntaria las vamos a entregar. Tiene que intervenir el Espíritu Santo para que esas áreas sean entregadas. Entonces, ese es el trabajo para ir en el proceso de ir cada día alcanzando un nivel espiritual que no solamente es agradable ante los ojos del Señor, nos sentimos satisfechos nosotros en lo personal también de disfrutar de esa bendición, sino que también le hacemos a la familia una vida más amena, porque dejamos de ser menos problemáticos. Entonces, aquí dice, Juan los bautizó con agua, les recordó, pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo para ser perfeccionados. Literal dice, el Espíritu Santo da su fruto. Y ese fruto del Espíritu Santo, cuando usted lee la palabra, el apóstol Pablo hace referencia de él en el libro de Gálatas capítulo 5 y versículo 22. En cambio, dice, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros: amor. Y ahí hay nueve facetas, es decir, está amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, y bueno, ahí menciona el fruto del Espíritu, pero para efecto de este tema, dice, en cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros: amor. Yo le pregunto a usted, ¿usted necesita de amor? Obviamente. ¿De qué manera vamos nosotros a manifestar esa faceta en nuestra vida? Primeramente amando al Señor. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Es decir, hay tres manifestaciones allí. Y únicamente se puede lograr cuando también permitimos que el Espíritu Santo traiga ese beneficio, traiga esa faceta a nuestra vida, que es el amor. Entonces, por eso Pablo hace hincapié en que el fruto del Espíritu es amor. A ver, quizá antes le era un poco difícil a usted poder amar. Creo que todos hemos tenido en algún momento situaciones complicadas en donde lo que a veces no evidenciamos es el poder amar, y de ahí que pues a veces surgen frases como esta, ¿verdad? Que es que usted no es amoroso, es que usted no es cariñoso, y bueno, una serie de palabritas que a veces nos dicen, porque esta faceta dentro del proceso de nacer de nuevo, Dios tiene que ponerlo en nosotros. Cuando nosotros entendemos dentro del proceso que necesitamos del amor de Dios, cambia totalmente nuestra vida. Es decir, entonces ya nos volvemos en personas que amamos, nos volvemos en personas que no nos es difícil poder amar, aún haciéndonos muchas veces daño, a veces, aún haciéndole a usted muchas veces cosas que usted dice, bueno, difícilmente puedo amar a aquella persona por lo que me ha hecho. Pero cuando el Espíritu Santo pone ese fruto en usted, pone ese fruto en mí, aunque a usted le digan, aunque a usted le hagan, usted ama, porque el amor de Dios está en usted. Entonces, veamos nosotros a la figura por excelencia, el mismo Señor Jesús. Usted lee el libro de Isaías y encontramos todo lo que a él le hicieron. Es más, nosotros con nuestra conducta, con desobediencia y con el pecado que muchas veces está allí, aún así Él nos sigue amando. Es decir, la naturaleza humana es así complicada, es así difícil, porque nos es difícil. Tiene que haber una intervención sobrenatural, tiene que haber una intervención del mismo Espíritu Santo, tiene que haber una intervención de lo alto
para que entonces podamos nosotros cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestra conducta, cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de dirigirnos a las demás personas, porque entonces ya nos dirigimos hacia las otras personas no lastimándolas, sino que nos dirigimos de una manera cariñosa, de una manera comprensible, nos volvemos más tolerantes. Pero cuando el Espíritu Santo no ha obrado en nuestras vidas a través del fruto del amor, es complicado. Creo que una persona sin este fruto de amor en su vida, primero quizá vive un poco amargado y debe ser difícil vivir en esa situación. Sin embargo, tenemos el privilegio, y usted tiene el privilegio de poder disfrutar del amor de Dios. Entonces, qué interesante y qué maravilloso es ese regalo que Dios nos da a través de ese fruto que es el amor. Usted es un hombre, si usted es un hombre, usted es una mujer llena de amor, usted pues disfruta la vida de manera totalmente distinta a las demás personas que no lo tienen. En mi vida anterior fue muy complicado, muy difícil. Sin embargo, cuando conocí al Señor, conocí el verdadero amor, he disfrutado de ese beneficio. Hoy tengo el honor y el privilegio realmente de entender muchas cosas que antes no podía entender, no podía comprender, pero gracias a la misericordia de Dios hoy podemos entender, y sé que también usted puede entender muchas cosas bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a ir aterrizando. Y dice entonces, cuando en Juan 3:3 Nicodemo le hace la pregunta al Señor, el Señor le dice, es lo interesante, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice, no puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué entonces tenemos que nacer de nuevo? Tenemos que nacer de nuevo, es decir, entrar en el proceso del nuevo nacimiento, porque eso nos abre las puertas para entrar al reino de los cielos. Si usted es una persona que conoce al Señor, si usted es una persona que desea conocer al Señor como lo hizo Nicodemo, el llamado que se le hace es que usted nazca de nuevo. Y los que ya conocemos al Señor, pues también el llamado es a que reflexionemos y que meditemos y que nos examinemos si realmente estamos dentro del proceso en donde Dios va generando en nosotros esos cambios, va generando esa transformación, va generando esa conducta diferente a la que teníamos antes. Porque si usted es una persona que conoce al Señor, y aquí quizá hasta puede ser que hayan líderes, que puede ser que hayan ministros del Señor, pero aún usted es una persona que maltrata a su cónyuge, usted es una persona que se dirige a las otras personas de manera no respetuosa, debería de examinarse si realmente usted ha nacido de nuevo, porque el que está dentro del proceso de este nuevo nacimiento, es evidente que en ella o en él se van a empezar a ver cambios en donde no necesita usted decirle a la persona que es cristiana, no necesita usted cargar su Biblia en las manos, no necesita usted identificarse con una playera, identificarse por algún medio de que usted es cristiano. Su actitud, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de dirigirse con las otras personas, va a ser la evidencia de que usted es una persona que ha nacido de nuevo. Pero si aún usted es una persona que en este momento está en desobediencia, que en este momento está quizá en pecado, que en este momento quizá tiene diferencias muy fuertes con su esposa o su esposo, sus hijos o con las otras personas, si usted es una persona que se apartó del Señor porque condiciones en las que le puso mayor prioridad que a la palabra, debe de examinarse, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 23 en adelante, creo.
de que debe de examinarse si realmente usted nació de nuevo. Hoy tenemos a una iglesia que es arrepentida, pero no es convertida. Nosotros vemos que ha sido tan difícil, tan complicado, tan difícil de entender que las personas pecan de una manera deliberada. Y cuando uno ve a una persona que peca en forma deliberada, la primera pregunta que se hace uno es lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Entonces dice uno, bueno, quizá esta persona no ha nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo, mire, la evidencia también del que nace de nuevo es que cada día está más enamorado del Señor. Si usted es una persona que ha nacido de nuevo o está dentro del proceso de un nacimiento nuevo, usted es una persona que ama la palabra, usted es una persona que ama al Señor y que independientemente de cualquier situación que se pueda estar dando en su vida, su prioridad es tener siempre el auxilio de su Señor. Pero si usted es una persona que se apartó del Señor porque sus prioridades cambiaron, si usted es una persona que no lee la palabra, si usted es una persona que no tiene comunión con el Señor, si usted es una persona que aún tiene problemas con su cónyuge, tiene problemas con su familia, si es una persona que en su trabajo tiene problemas, si es una persona que en la universidad, en el colegio, en el instituto, en la escuela, tiene aún problemas de pecado, lamentablemente no le tengo buena noticia, no ha nacido de nuevo. Es necesario para entrar al reino de Dios nacer de nuevo. Entonces dice la palabra en 1 de Pedro 1:23, la versión expandida literal. Esta versión es una versión tal vez no muy conocida, bueno, por lo menos yo no la conocía mucho. Dice: siendo renacido, dice, no de una línea genética corruptible, es decir, una genética malvada, una genética pecaminosa, una genética contaminada, una genética con una serie de problemas. Dice siendo renacidos no de una línea genética corruptible, malvada, sino una genética incorruptible, santa, es decir, espiritualmente, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. En el proceso del nacimiento de nuevo, la genética malvada, la genética pecaminosa, la genética adámica, la genética contaminada, tiene que ir desapareciendo, es decir, en figura el hombre viejo tiene que ir desapareciendo hasta que tiene que morir y tiene que empezar a trabajar en nosotros la genética incorruptible, la genética santa, la genética de cambio, de transformación, es la que tiene que en nosotros tiene que trabajar. ¿Para qué? Para que entonces sí nosotros podamos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Quisiera solo hacerle referencia a una figura que estaba leyendo en el libro de Génesis, cuando Abraham y Sara, Abraham le dice, Sara le dice a Agar que se llegue con Abraham, y de ahí nace Ismael. Y la promesa era que el que tenía que nacer ahí era Isaac. Pues Isaac es la línea incorruptible, es la línea que representa al nuevo hombre. Isaac representa el nuevo hombre porque era el hijo de la promesa, fue el que nació sobrenaturalmente. Si usted lee la palabra, dice que tenía 90 años, tenía Sara,
y Abraham tenía 100 años. Entonces fue un nacimiento sobrenatural, tal y como nació el Señor Jesús, sobrenaturalmente. Luego, cuando nace Isaac, el primero que se opuso, o de alguna manera a través de la manifestación de su conducta irregular, fue Ismael. Ismael no se sintió cómodo cuando nació Isaac. De igual manera, cuando Jesús entra en nuestro corazón, cuando Jesús entra en nuestra vida, el Ismael que representa la carne no se siente cómoda. Entonces el Ismael tiene que irse. Si usted se recuerda, la historia habla que Agar e Ismael fueron echados de la casa de Abraham, porque ya había nacido el hombre de la promesa. Entonces nosotros, si decimos que hemos nacido de nuevo, tenemos que sacar en figura al Ismael, que representa la carne, que representa al hombre viejo, que representa las contaminaciones, que representa todo aquello que no le agrada a Dios. Eso representa Ismael. Pero Isaac representa vida y vida en abundancia. Isaac representa santidad. Isaac representa que usted y yo somos los hijos de promesa. Nosotros somos linaje escogido. Nosotros somos pueblo santo, nación santa, pueblo escogido por Dios, dice la palabra. Entonces, si usted en el proceso evidencia que hay un nuevo nacimiento, es porque el Ismael que representa la carne está muriendo. Por eso, hermano, es importante que nosotros nazcamos de nuevo. ¿Por qué? Porque de lo contrario no vamos a entrar al reino de Dios. Y si usted hace un esfuerzo por ir a la iglesia, usted hace un esfuerzo por leer la palabra, su objetivo, me imagino, porque tiene que ser así, es que cuando el Señor venga, usted y yo nos vamos a ir con Él. Entonces vale la pena que nosotros nos hagamos la pregunta: ¿hemos nacido de nuevo? ¿Usted ha nacido de nuevo? Usted se examina, usted pues se pone la mano en el corazón, usted se hace la pregunta ya en lo más íntimo de su corazón. Si el Señor Jesús viniera y le preguntara si ha nacido de nuevo, y me preguntara a mí si he nacido de nuevo, ¿qué le respondería a usted? ¿Qué le respondería yo? Porque si le decimos que sí y las evidencias son contrarias, entonces nos dirían mentirosos. Y dice que Dios todo lo conoce. ¿Por qué no en esta noche le decimos: Señor, sinceramente yo no he nacido de nuevo, y te pido que tu Santo Espíritu pueda obrar en mi vida? Porque cuando yo vivo y me examino, encuentro que tengo este problema, este otro problema, y realmente las cosas pasadas aún me perjudican de tal manera que me es difícil poder decir que he nacido de nuevo. Pablo decía lo siguiente: yo a la verdad decía que quiero hacer las cosas buenas y resulto haciendo las cosas malas. Pero llegó un momento en donde dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando Pablo expresa que ya no vive él, sino Cristo vive en él, ese es el nacer de nuevo. Pero cuando Pablo hace referencia a que él quiere hacer las cosas buenas, pero resulta haciendo las malas, ahí todavía está sin nacer de nuevo. Entonces, hoy le hago un llamado a usted, y obviamente es un llamado para mí. Examinémonos. Hagámonos la pregunta: ¿he nacido de nuevo? Porque si no he nacido de nuevo, no tengo la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Pero mientras tenga vida, tengo esperanza de poder venir delante de la presencia del Señor y decirle, dice el apóstol, creo que es el apóstol Pedro, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Quizá usted dice allá en lo más profundo de su corazón, está diciendo: lo que pasa es que yo hice tal o cual pecado, cometí tal o cual pecado. Pero la palabra
tiene la salida, porque Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Si me permite que podamos hacer esta oración, yo quiero orar por usted que ha tenido la oportunidad de ver este mensaje, de oír y ver este mensaje. Y si quiere recibir al Señor en su corazón, quiero que usted me siga con esta oración. No es complicado, no es difícil, y usted puede ser hoy engendrado por Dios y empezar empezar este proceso del nuevo nacimiento. ¿Quiere cerrar ahí sus ojos y repetir conmigo esta oración? Dígale: Padre que estás en los cielos, hoy he escuchado tu palabra y he entendido que es el verdadero nacimiento. Y al examinarme, encuentro que realmente yo soy una persona que no he nacido de nuevo. Hoy, Señor, te pido perdón y te recibo en mi corazón. Tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Él se levantó de los muertos, seré salvo. Y Señor, yo quiero ser salvo en esta noche. Quiero que mi familia sea salva en esta noche. Por eso, Padre, yo sí quiero entrar al reino de los cielos. Y yo quiero que cuando tú vengas, Señor, me lleves a mí y lleves a toda mi familia. Así es que hoy te recibo en mi corazón. Sé que he pecado, sé que te he fallado, sé que he hecho cosas desagradables ante tus ojos, pero hoy me arrepiento. Y Señor amado, hoy te recibo en mi corazón y te pido que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Si usted hizo esta oración, usted a partir del día de hoy, usted es una persona que ya es hija de Dios y empezará en este proceso en donde Dios le llevará a un nacimiento nuevo, hasta llegar a la cima, en donde allí en la cima usted ya pueda decir: yo era esto y era aquello en el pasado, pero hoy soy esto y lo otro ya en una nueva criatura en Cristo. Porque no hay cosa más hermosa que tener más transparente que se pueda, con que la gente le pueda ver a usted, y desde que la gente le ve, que la gente le habla, la gente misma puede decir que usted es una persona que tiene a Jesús en su corazón por su forma de hablar. Y ahora quiero orar por las necesidades, porque sé que hay muchas necesidades. La situación que estamos viviendo ha sido complicada, pero si me permite orar por usted, lo voy a hacer. Así es que también cierre sus ojos. Padre, te quiero pedir en el nombre de Jesús por las necesidades de las personas que en este momento nos ven, Señor. Tú conoces, Padre, la situación que estamos viviendo, muy difícil, muy complicada, pero te pedimos la intervención de tu Santo Espíritu para que, Señor, la provisión no les falte en sus casas. Bendice, Señor, lo que llegue a las manos de tu pueblo, lo que llegue a las manos de las personas. Multiplica ese recurso económico, Señor. Padre, que puedan suplir sus necesidades en el nombre de Jesús. Padre, oramos por los matrimonios que puedan estar en conflicto. Oramos por las familias, Señor, que también puedan estar en dificultad. Oramos por usted que se ha apartado del Señor. Oramos por su familia que ha venido siendo afectada por la decisión que usted ha tomado de apartarse del Señor. Venimos orando para que usted vuelva a los caminos del Señor, para que usted valore el sacrificio que se hizo en esa cruz por usted, por su familia. Y en el nombre de Jesús le rogamos al Padre que a través de su Santo Espíritu pueda redarguir su vida y que usted vuelva su corazón al Señor. Tu palabra dice, Padre, que tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios maravilloso, eres un Dios por excelencia, perdonador. Pero también oramos por usted que tiene problemas con el licor. Le pedimos al Padre que intervenga también y pueda cortar esa maldición de vicio de licor que pueda haber en su vida. Oramos por aquellas personas que están enfermas en este momento. Te pedimos, Señor del cielo, que tú a través de tu Santo Espíritu les visites y pongas tu mano allí, que ellos reciban sanidad en el nombre de Jesús.
Padre del cielo, yo sé que para ti no hay nada imposible. Oramos, Padre, por las autoridades, te pedimos por las autoridades, Señor, por el señor presidente, por sus ministros, por los médicos, enfermeras, personal, Señor, de apoyo, por los bomberos, Señor, por todo ese equipo de trabajo que está, Señor, las 24 horas quizá laborando. Te pedimos en el nombre de Jesús por ellos. Te pedimos, Padre, por el Consejo Municipal, por las autoridades civiles también, para que tú, Señor, les uses de manera maravillosa, que les des sabiduría para gobernar, que tomen las medidas sanitarias pertinentes. Oramos, Padre, para que el favor tuyo se manifieste, Señor, en nuestra nación. Te pedimos que intervengas en nuestra nación. Sé que tenemos promesa, Padre, porque tu palabra dice que bendijera a tu pueblo, tú le ibas a bendecir. Guatemala ha sido, Señor, que ha bendecido a tu pueblo Israel, y como consecuencia sé que hay una bendición para nuestra nación. Oramos, Padre, por tu pueblo, por el pueblo tuyo, que tú nos guardes, que nos protejas, que la sangre del Cordero nos cubra nuestra coronilla, de nuestra coronilla hasta nuestros pies. Oramos, Señor, por tus siervos, que sé, Señor, que están también intercediendo ante el trono de tu gracia. Oramos, Padre, por las necesidades. Oramos, Señor, por los empresarios también, Padre, para que, Señor del cielo, tú les puedas auxiliar en esta situación complicada. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú intervengas a efecto, Padre, de que la bendición pueda llegar a las casas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, así lo declaramos, así lo confesamos, y por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, lo consideramos hecho. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, y que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y que todo lo que llegue a sus manos se multiplique para que pueda usted suplir sus necesidades. Buenas noches, que Dios le bendiga.